tercer año. Y en el tercer parcial vamos a avanzar al aparato respiratorio y al aparato digestivo. ¿Ya? Entonces vamos a empezar. Por si acaso, todas las preguntas van a salir de nuestras teóricas. Como apoyo tienen los textos que se venden en la fotocopiadora de Carlos, que son textos de teóricas, pero aquí ya tenemos todo escrito. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es el aparato respiratorio importante? Porque obviamente atinge también a nuestra profesión, porque es parte del aparato estomatognático. ¿Cuál es el propósito de la respiración? El propósito básico es de proveer oxígeno y eliminar dióxido de carbono de los tejidos. Entonces ese es el propósito básico. ¿Cuáles son las funciones pulmonares? Son dos. Uno, la respiración interna y otra, la respiración externa. Obviamente la respiración interna es el intercambio gaseoso de células con el medio está rodeado, un medio gaseoso. La respiración externa es la absorción de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. ¿De dónde absorbemos el oxígeno? Del medio ambiente, ¿no? De la atmósfera. Entonces, es muy diferente las etapas funcionales de la respiración a las funciones pulmonares, ¿no? Porque las funciones pulmonares van a determinar una sola función, que es la hematosis. Eso tiene que tenerse pregunta de examen, por si acaso, ¿no? La hematosis determina una sola función, que está determinada por la respiración externa y la respiración interna. Tenemos las etapas funcionales de la respiración, que constan de dos etapas. La primera etapa de dos subetapas, que es la ventilación pulmonar y la difusión de oxígeno y de dióxido de carbono. En la primera subetapa, ¿en qué consiste la ventilación pulmonar? En la entrada y salida del aire de la atmósfera a los alvéolos pulmonares. Y la segunda subetapa de la difusión de oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre. Y la segunda etapa, en el transporte de sangre y líquidos. Esta sangre y líquidos tienen que estar mezcladas de oxígeno y dióxido de carbono que van hacia la célula y viceversa. Y la segunda subetapa, la regulación de la ventilación, que son otros aspectos de la respiración, por ejemplo, inhalar y exhalar. Aquí van a entrar todo lo que es los músculos de la respiración, que son los músculos inspiratorios y expiratorios. Entonces, el aparato respiratorio está formado por un órgano de intercambio gaseoso, que es básicamente por una bomba que ventila los pulmones, que son las paredes del tórax y los músculos respiratorios. ¿Alguien aquí tuvo algún problema con la caja torácica, alguna lesión, una fractura de costillas? ¿No está Carlos? El seguro tiene hasta el cráneo. Entonces, ellos van del cráneo con la moto, pues vamos a decir, todos los que han manejado saben que cualquier lado. Ay, no. ¿Él es su amigo? Sí, su amigo. No sé de qué. Entonces, los que saben cuando lastimaban las costillas es muy difícil la respiración. ¿Por qué? Porque está ligado a la ampliación de la caja torácica. La ampliación de la caja torácica es bien importante cuando nosotros queremos respirar. La mecánica de la ventilación está dado por la dilatación y la contracción de estos movimientos ascendentes del diafragma. El diafragma es un ligamento. Entonces, y por la elevación y la depresión de las costillas que aumentan o disminuyen el diámetro anteroposterior, pero gracias a quién? A los músculos expiratorios e inspiratorios. ¿Y vos por qué te hacías atrás? Claro. Entonces, a ver, podemos ver la mecánica
está dada por los pulmones que pueden dilatarse, como es gracias al diafragma y a la elevación y la depresión de las costillas que hacen que se dilate. La clasificación de los músculos respiratorios igual es muy importante. Son dos: los inspiratorios y los expiratorios. Los inspiratorios son los denominados intercostales externos, ¿no? Están en la parte lateral de la torácica. Los esternocleidomastoideos, los cerrados anteriores, los esternocleidomastoideos, los externos, los escalenos, que están cerca del esternocleidomastoideo, del diafragma, que nos ayuda básicamente a la clasificación de los músculos respiratorios. Los expiratorios, que tenemos dos: intercostales internos y recostales. Examen, ¿no? Otra. Examen, ¿verdad? Los conductos respiratorios. Esta parte es bien importante porque vamos a ver constantemente en la práctica, vamos a poder identificar unos síntomas de nuestros pacientes. Entonces son espacios o cavidades reales por donde es llevado el aire que vamos a inhalar y vamos a exhalar. ¿Por qué es importante esto? Luego vamos a hablar del espacio muerto. ¿Alguien sabe qué es el espacio muerto? Cuando el aire pasa por las fosas nasales adquiere dos funciones muy importantes. Es calentado y toma vapor de agua. Por eso es que nosotros en nuestro clima tenemos dificultades para respirar, porque estamos en un clima seco, entonces no nos ayuda. Tenemos problemas de alergia, tenemos sinusitis, entonces tienen que ver mucho de las vías aéreas que estén abiertas. Son las dos funciones que cumplen estos dos parámetros: es calentar y tomar vapor. Todo esto para que pase luego a los bronquios. Tenemos ahí una prueba bien importante para los que tienen asma o para los que tenemos que ver cuánto de aire inhalamos y exhalamos y qué tipo de problema pulmonar podemos tener, que es la espirometría, que es una prueba que registra el volumen de aire que entra y sale de los pulmones, ¿no? Y en base a eso vamos a tener 4 volúmenes pulmonares, ¿no?, que van a dar como resultado el volumen máximo de la inspiración. ¿Qué ha pasado? ¿Quieres dar tu teórica? Se dice. Entonces tenemos 4 volúmenes pulmonares que como resultado nos van a dar el volumen máximo. Tenemos el volumen de respiración pulmonar, que es el aire inspirado o expirado en una respiración normal, que tiene un valor de 500 ml. Esto siempre y cuando el paciente esté en reposo y está haciendo ejercicio. Obviamente este volumen de ventilación pulmonar varía. El segundo es el volumen de reserva inspiratoria, que es el volumen de aire que puede ser inspirado después de una ventilación pulmonar normal. Tiene un valor de 3000 ml. Creo que en el texto está equivocado, ¿no? ¿Han leído? ¿Está 3000? Ya. Eso también les recomiendo a los alumnos que están en práctica. Hay algunos errores de transcripción en el texto, ¿no?, pero ustedes tienen que ser más, tienen que estar más atentos para ver si los parámetros están bien. Pero estos parámetros de 3000 ml están bien. El tercer parámetro es el volumen de reserva expiratoria, que es el volumen adicional que puede expulsarse realizando una respiración forzada, al final de una respiración normal. ¿Qué quiere decir una respiración normal? Cuando uno está en reposo, cuando estamos
pasada que tiene 1200 ml. ¿A cuánto sumaría entonces el volumen máximo o cuánto sería el volumen máximo? 5.800 ml. Entonces ese es el volumen máximo. ¿Está bien? Ya. La ventilación alveolar. La ventilación alveolar es la cantidad estrictamente que llega a los alveolos pulmonares, ¿no? Ya hemos, como hemos repasado anteriormente, el año pasado, esta parte, ¿no? Que es la respiración que ingresa desde 500 ml de aire. Queda en el espacio muerto 150 ml de aire y llega a los alveolos 350 ml. Entonces, básicamente la ventilación alveolar es de 350 ml de aire que ingresa a los alveolos pulmonares. El espacio muerto, ¿en qué consiste? ¿Dónde se queda el muerto? ¿Dónde es el espacio muerto? ¿Qué abarca el espacio muerto? Exacto, ¿no? Como ejemplo podemos dar, cuando nosotros hacemos, cuando inflamos globos, hacemos por un jugador de llantas, ¿no? Para entonces, ¿qué sería el espacio muerto? Sería la manguera que va del globo. Y el globo serían los alveolos. Entonces, todo lo que es espacio muerto serían las fosas nasales, la tráquea, todo eso. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria? Eso llevamos en prácticas y obviamente es de 12 a 20 movimientos respiratorios. En otros libros nos mencionan de 16 a 20. Estamos tomando como parámetro de 12 a 20 movimientos respiratorios. Entonces, ¿para qué nos sirve esta diapositiva? Para calcular cuántos litros o cuántos ml de aire ingresa en un minuto. Si decimos que el aire que ingresa es de 500 ml por 12 son 6.000 ml o 6 litros por minuto. ¿Cuánto será los ml que están en el espacio muerto? Son 150 ml de aire por 12 movimientos respiratorios, 6.800 ml por minuto. La respiración alveolar sería 350 ml de aire por 12, 4.200 ml o 4.2 litros por minuto. Esta sería la ventilación alveolar. No se olviden que la ventilación alveolar es la que ingresa, es el aire, el oxígeno que ingresa a los alveolos pulmonares. Aquí nos repite igual. ¿Qué es la ventilación pulmonar? Es la cantidad de aire que ingresa a todo el aparato respiratorio, sea fosas nasales, faringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y alveolos. ¿Qué es la ventilación alveolar? La cantidad de aire que ingresa solo a los alveolos pulmonares. El volumen del espacio muerto, ¿cuánto es el volumen del espacio muerto? 150 ml. Es la cantidad que ingresa, pero se queda en las fosas nasales, faringe, pero no ingresa a los alveolos pulmonares. En algunas ocasiones sí ingresa a los alveolos pulmonares, pero se lo considera como espacio muerto cuando hay algún tipo de patologías. La mecánica de la respiración está dada por la inspiración y la expiración. Eso es fácil, ¿no? Eso llevamos correcto. ¿Qué es la presión intrapleural? La presión intrapleural, lo que hay que recordar es que siempre va a ser negativa. Cuando hay algún accidente o una agresión con un objeto cortopunzante, va a hacer que se rompa esta presión negativa y se colapsen los pulmones. Si se mantiene en un estado
hacer que cuando nosotros tenemos procesos donde tenemos intoxicación atmosférica, van a producir mayor respiración. Cuando hay un exceso de dióxido de carbono y hidrógeno, la respiración se provoca en mayor intensidad. Esto dando señales a los músculos encargados, gracias a los nervios, que vamos a tocar más adelante. En cambio, cuando tenemos una respiración normal, cuando estamos en un medio donde no hay intoxicación atmosférica, pues no va a tener ningún efecto importante sobre el centro respiratorio. ¿Alguien ha estado en algún incendio? En algún lugar donde la atmósfera es pesada? Uno de los a toser, los procesos se transmiten al cerebro y hace que podamos nosotros tener primero un signo de alarma que llegamos del lugar y de aumentar la frecuencia respiratoria. ¿No? Esto está basado gracias al nervio ciego, igual esto es pregunta de el nervio ciego cardiorrespiratorio, ¿no? Es paro receptor, ¿qué quiere decir eso? Que va a regular la presión. Y al nervio de Henry o carotidio, que es quimio-receptor, que va a recepcionar todos los cambios químicos para la respiración. El intercambio gaseoso en los pulmones se da para encontrar un equilibrio, una homeostasis, un equilibrio dinámico de nuestra salud corporal. El oxígeno continuamente se esparce, el gas de los alveolos va hacia la sangre y el dióxido de carbono continuamente se esparce desde la sangre hasta los alveolos. Entonces esto es la inspiración y la expiración básicamente para mantener ese equilibrio dinámico. La capacidad de difusión. ¿Se acuerdan de lo que van a practicar? La difusión masiva ahí. Y vamos, ya no se acuerdan. ¿Te acuerdas? La capacidad de difusión es la capacidad que tiene el dióxido de oxígeno, el dióxido de carbono y el oxígeno para transmitir de una forma masiva hacia los alveolos y hacia el pulmón. La presión parcial de oxígeno determina cuánto oxígeno puede disolverse en sangre y llegar a los tejidos. El aire que inspiramos tiene oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono. Y esto ejerce una presión. La presión parcial de oxígeno mide cuánta presión ejerce sobre el oxígeno. La presión parcial de oxígeno en el aire alveolar es de 100 milímetros de mercurio. En cambio, la presión de la sangre venosa es de 40 milímetros de mercurio. Esto hace que el oxígeno se haga un movimiento hacia la sangre por una difusión masiva. Todo esto, el oxígeno se disuelve claramente en proteína, ¿no? Que gracias a esta proteína hacemos el intercambio gaseoso. Ya. Y la capacidad de difusión para el oxígeno está disminuida de enfermedades que les hablaba anteriormente, como la fibrosis de la pared alveolar, ¿no? Como la sarcoidosis y la bilirosis. Transporte de gases entre los pulmones y tejidos. Gracias a la hemoglobina que nos ayuda y aumenta con 70 veces la capacidad de transportar el oxígeno. El transporte de gases entre los pulmones y los tejidos, el dióxido de carbono se disuelve y en reacciones químicas reversibles, lo que convierte estos compuestos en bicarbonato. Esta conversión de este dióxido de carbono en bicarbonato hace que las reacciones se incrementen en un 17% o 17 veces más la capacidad de transportar
tuviésemos dióxido de carbono, por sí solo no se podría eliminar. La fisiología normal del cuerpo hace que este dióxido de carbono se transforme en bicarbonato y aumente la excreción o hace que el dióxido de carbono sea más fácil y entre o salga en más cantidad en nuestro organismo. Ahora vamos a ver el sistema de oferta que tenemos de oxígeno, que está dado por el aparato circulatorio y los pulmones. Los pulmones proporcionan oxígeno a los tejidos dispersando los siguientes factores: la cantidad de oxígeno, adecuado intercambio gaseoso, irrigación sanguínea, capacidad de sangre como transportar el oxígeno. Y el flujo sanguíneo del aparato circulatorio depende del grado de constricción vascular, de estructura del tejido y del gasto cardíaco. Por eso es bien importante que nosotros no tengamos una vida sedentaria, porque si vamos a tener una vida sedentaria, este gasto cardíaco va a ser muy lento y no vamos a tener esa gran ventaja que tienen los deportistas que están en actividad diaria de hacer este intercambio gaseoso. Ahora, los pulmones y el aparato circulatorio determinan el conjunto de la cantidad de oxígeno en la sangre, depende de la cantidad de oxígeno disuelto, de la cantidad de hemoglobina en sangre y de la cantidad de hemoglobina para el oxígeno. ¿Ya? Ahora vamos a quedar aquí. Vamos a tratar luego uno o varios factores de los causas. Factores que vamos a tratar, vamos a tocar un poco de este tema, que son la hipercapnia, el oxígeno y algunas patologías más que vamos a ver, pero es un aparato respiratorio. Entonces, como decimos, todas las preguntas van a salir de las teóricas. ¿Alguna consulta? No. Las teóricas van a ser así cortas, no las tenemos que pasar. ¿Ya? Y espero que les sirva.